Welcome. Ecos Siniestros presenta Historia de un crimen. En el tranquilo pueblo de Eldridge, una neblina espesa se arrastra desde el río hacia las calles desiertas, envolviendo las antiguas casas victorianas en un manto de misterio. La noche se siente cargada, como si el aire mismo anticipara la catástrofe. Eldridge nunca ha sido escenario de violencia, sus habitantes se enorgullecen de la seguridad y la serenidad que brinda su aislamiento. Sin embargo, esta noche, algo diferente palpita en el corazón del pueblo. No es un ser de carne y hueso, sino una serie de decisiones, un giro en el destino que se teje en el telar de la noche. En la casa más antigua de la calle LM, donde las tablas del porche crujen y las ventanas miran como ojos cansados, se gesta un crimen. Dentro de la casa, todos duermen, ignorantes del cambio que se aproxima. Las sombras parecen moverse con propósito, congregándose en el estudio donde una antigua escritura yace sobre el escritorio, testimonio de un secreto largamente guardado. La escritura es más que un simple documento, es un pacto de consecuencias mortales, olvidado y ahora resurgente, deseoso de cumplir su función. El crimen que se gesta no es impulsado por la ira ni por la codicia, sino por el deseo oculto en ese papel antiguo, que ha esperado pacientemente el momento adecuado. Esta noche, ese deseo comenzará a manifestarse, no a través de un asesino con un cuchillo, sino a través de una serie de pequeños eventos que, uno tras otro, desencadenarán una tragedia. Mientras la neblina se espesa y el reloj de la torre marca la medianoche, el primer acto del crimen comienza. Un golpe de viento abre una ventana, un pergamino se desplaza, una vela cae. El fuego toma vida propia, no como destructor, sino como mensajero del destino escrito en las sombras. Esta es la víspera del crimen, el silencioso preludio de un acto que cambiará Eldridge para siempre, tejido no por manos humanas, sino por el ineludible cumplimiento de un designio antiguo. Al amanecer, Eldridge despierta bajo el resplandor de un sol rojo sangre, un augurio en el cielo que muy pocos notan y aún menos comprenden. Los ecos del incendio nocturno en la casa más antigua de la calle LM han desaparecido con el viento de la mañana, dejando tras de sí un silencio opresivo. Los habitantes del pueblo, al enterarse del fuego, se congregan alrededor de la casa chamuscada, murmurando entre dientes sobre los malos presagios y las viejas leyendas del lugar. No hay víctimas, milagrosamente, pero el estudio donde se guardaba la escritura ha quedado en ruinas. Lo que antes era un cuarto lleno de libros y papeles ahora es un esqueleto carbonizado, un vacío en el corazón de la casa que parece mirar a todos con una advertencia tácita. Entre los escombros, la sheriff Ellen Marrow, una mujer que ha visto más de lo que su juventud sugeriría, encuentra restos de la escritura, apenas legibles entre el carbón y la ceniza. Aunque no lo sabe, Ellen ha tocado el núcleo del crimen, el verdadero protagonista de esta tragedia. Al contactar con los fragmentos, una cadena de eventos se desencadena, guiada por un plan escrito hace siglos, destinado a cumplirse con una precisión escalofriante. Mientras tanto, en diferentes puntos del pueblo, incidentes aparentemente aislados comienzan a tejerse en un patrón oscuro. Un respetado maestro de escuela pierde inexplicablemente el control durante una clase, susurrando advertencias en un idioma antiguo antes de colapsar. Una niña encuentra en el bosque un relicario que perteneció a uno de los fundadores del pueblo, y al abrirlo, libera un susurro que congela la sangre de quienes lo escuchan. El crimen se está manifestando, no a través de actos de violencia, sino como revelaciones que desentierran secretos largamente enterrados. Es como si la misma historia de Eldridge se estuviera reescribiendo, forzada por la mano de un destino ineludible que no descansará hasta que cada pieza esté en su lugar. Cada incidente, cada pequeño desastre, es un verso en el poema del crimen, una estrofa en la canción de desesperación que ha comenzado a cantarse en las calles de Eldridge. Y en el centro de todo, Ellen Marrow siente como el peso de la verdad comienza a caer sobre sus hombros, un peso que podría aplastarla o convertirla en la clave para desentrañar el misterio que consume a su pueblo. A medida que el día avanza en Eldridge, el sol rojo se desvanece en un atardecer de tonos grises, como si el propio cielo quisiera apartar la mirada de lo que está por venir. Las calles del pueblo, normalmente llenas de los sonidos de la vida cotidiana, ahora resuenan con un silencio que parece cargar cada rincón con una tensión palpable. La sheriff Ellen Marrow, armada con los fragmentos de la escritura y las historias fragmentadas de los ancianos del pueblo, se encierra en la biblioteca municipal.
Con libros de historia local esparcidos alrededor, busca desesperadamente alguna clave que pueda detener la ola de calamidades que ahora azota Eldridge. Cada incidente parece estar conectado por una red invisible de influencias malévolas, cada uno un paso más en la danza macabra del crimen que se está ejecutando con meticulosa precisión. Mientras Ellen busca respuestas, el crimen se intensifica en el exterior. El suelo de Eldridge parece cobrar vida, tragándose objetos y animales con pequeños sumideros que aparecen y desaparecen. Voces fantasmales se escuchan en el viento, llevando mensajes que solo los locos o los desesperados intentarían descifrar. En el centro del pueblo, la estatua del fundador de Eldridge, un hombre cuyo pasado ahora parece sospechosamente manchado, se agrieta por la mitad como si rechazara su propio legado. En la casa de una anciana, una colección de relojes antiguos comienza a sonar sincronizadamente a la medianoche, aunque todavía es temprano en la noche. Cada campanada parece contar no solo el tiempo sino los latidos del corazón del pueblo, cada uno resonando con un eco de fatalidad. Mientras tanto, en la periferia del bosque, un grupo de adolescentes descubre un pozo antiguo que nunca antes habían visto. Movidos por una mezcla de temor y fascinación, se acercan, solo para encontrar que el pozo parece respirar, exhalando un aire frío y pesado que huele a tiempos olvidados. Uno de ellos, impulsado por una curiosidad imprudente, se asoma demasiado y cae, desapareciendo en la oscuridad que parece tragarse no solo su cuerpo, sino también su grito de terror. Cada uno de estos eventos, aunque aterrador y desconcertante por derecho propio, es simplemente una nota en la sinfonía del crimen que Eldridge está siendo forzado a soportar. Y en el corazón de todo, Ellen descubre un patrón, una revelación tan aterradora y profunda que amenaza con deshacer su propia cordura. El crimen no está siendo cometido contra el pueblo, sino que es el pueblo mismo el que está emergiendo como el verdadero criminal, manifestando los pecados y secretos enterrados de generaciones pasadas. La noche cae una vez más sobre Eldridge, envolviendo al pueblo en un manto de oscuridad más denso y palpable que nunca. Las estrellas parecen retraerse, dejando al cielo vacío y expectante. Ellen Marrow, con los fragmentos de la verdad ahora ensamblados en su mente, se prepara para enfrentar la última fase de este crimen inusual. Armada con la comprensión de que Eldridge mismo es el perpetrador, manifestando las cicatrices de su pasado turbio, Ellen convoca a los habitantes del pueblo a la plaza central. Con la estatua del fundador fracturada como sombrío telón de fondo, les revela la verdad: el pueblo ha estado repitiendo un ciclo de culpa y penitencia, encerrado en un patrón de autodestrucción impulsado por los pecados de sus ancestros. La revelación provoca ondas de choque entre la multitud. Algunos lloran, otros niegan, pero todos sienten el peso de la historia que ha modelado su presente de maneras que nunca pudieron imaginar. Ellen, con voz firme, les plantea una elección: pueden continuar siendo prisioneros de su pasado, o pueden actuar para romper el ciclo, redimirse y liberar a Eldridge de su carga ancestral. Inspirados y temerosos a partes iguales, los habitantes de Eldridge comienzan a confesar sus propios secretos y los de sus familias. Por desgracia, el acto que parecía ser de redención, resulta en el sumergimiento de las mentes en el horror. Los sumideros se cierran, los relojes se detienen, y el pozo en el bosque emite un último suspiro antes de sellarse definitivamente. Con cada verdad revelada, la neblina que había sido una constante en Eldridge comienza a sofocarlo todo, revelando un siniestro cielo oscurecido y vacío, en una penumbra perpetua. Ellen, observando el cambio, siente una desgarradora ansiedad y desolación. El curso de estos inquietantes eventos dejan a su paso un pueblo incapaz de sanar sus heridas. Ellen Marrow, parada en las calles del pueblo, siente un inenarrable dolor en el pecho y se desploma, muerta en el piso. Eldridge, devorado por su crimen perpetuo, carece de futuro, y sus terribles secretos y pecados dictan su destino. Al amanecer, Eldridge queda extinto, más allá de las sombras de su historia. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.